Así de que estamos muy contentos, agradecidos con nuestro Dios, cómo el Señor nos ha llevado como congregación para que estemos compartiendo uno de los libros tan particulares, tan especiales, porque todos y cada uno de nosotros, cuando hemos oído hablar de el libro de los Hechos, y hemos dicho algunas veces la iglesia primitiva, y a veces decimos de primitiva no tiene nada, sino que una iglesia llena de poder, llena de presencia de Dios, y entonces nos bendice y queremos nosotros y anhelamos y deseamos, ¿verdad? Como aprendíamos el domingo anterior, que no veamos el libro de los Hechos como, no lo veamos solamente como algo histórico, algo que sucedió hace ya más de 2000 años, sino que también seamos activados por el poder de Dios para seguir manifestando las obras de Jesús, porque Hechos de los Apóstoles, su vida y mi vida, lo que es una prolongación, una manifestación, una extensión, una continuidad del ministerio de Jesús aquí sobre la tierra. Amén. ¿Verdad? Esa es una realidad. Dios está obrando y estamos contentos con nuestro Dios. El nombre de la predicación, del mensaje de esta mañana es Esperando la promesa del Padre. Oiga bien esto, esperando la promesa del Padre. Como propósito de la predicación de esta mañana tenemos que como discípulos de Cristo aprendamos principios que nos establezcan o fundamenten para esperar activamente el cumplimiento de las promesas divinas. Esperar activamente el cumplimiento de las promesas divinas. A lo largo del mensaje vamos a tratar de explicar o desarrollar o tener claridad en el Señor cómo es eso de esperar. Porque muchas veces la idea que hemos tenido de esperar es como una actitud pasiva. Yo estoy esperando, no estoy haciendo nada. Pero esta mañana, que a través del mensaje, a través de la Escritura, podamos entender que esperar también implica actuar. Amén. De eso vamos a hablar esta mañana. Entonces quiero que busquemos el texto bíblico, Hechos capítulo 1, del verso 12 al 26, del verso 12 al final. Hechos capítulo 1, versículo 12 al final, ¿verdad? Espero. Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: será hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pueden sentarse, hermano. Hechos, el libro de los Hechos, es la historia de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Jesús. Es la continuación del ministerio de Jesús por medio de testigos movidos por el poder del Espíritu de Dios. Eso es el libro de los Hechos. Y cuando hablamos del libro de los Hechos, no es solamente evocar hace 2000 años lo que aconteció o sucedió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, sino que es hablar y dar testimonio de lo que el Señor está haciendo aún hoy en día en medio de nosotros. Jesús mandó a sus discípulos a esperar el cumplimiento de la promesa del Padre. Quisiera que busquemos, por favor, Lucas 24:49. Hemos estado aprendiendo, de todos es conocido acá, de que tanto el libro de los Hechos como el Evangelio, según San Lucas, es escrito por la misma persona. Y entonces él viene y recoge, estamos en Hechos 1, ¿verdad? Pero veamos, nos trasladamos a Lucas capítulo 24, en donde él también recoge lo que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículo 29, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese es el pasaje en donde el Señor Jesucristo les está dando instrucciones, órdenes para que ellos estén en Jerusalén y reciban el poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, por favor, me acompañan. Hechos 1 es nuestro texto central. Hechos 1, versículo 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La instrucción de Jesucristo fue que no se movieran de Jerusalén, que estuvieran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí iba a enviar la promesa del Padre, la promesa, fíjese, dicha por Jesús, pero hecha por el Padre, la promesa del Padre. Interesante esto, Jesucristo honrando al Padre. Importante es distinguir y apreciar cómo Jesucristo en sus palabras, en su ministerio, en su testimonio, estaba honrando al Padre. La promesa del Padre, dicha por él, sí, pero era al fin y al cabo la promesa del Padre. Hechos 1, 12, 13, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Conforme a estos pasajes que hemos leído, los discípulos estaban obedeciendo el mandato de esperar. Esperar. Estaban en una casa, sí, en la casa de habitación, en el aposento alto. Mire qué interesante, eran galileos. La mayoría del ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la faz de la tierra fue en la región de Galilea. Se dice que de los 12 apóstoles, 11 eran de Galilea. Entonces, a ellos, a estos galileos, el Señor Jesucristo les manda a que vayan a esperar la promesa del Padre. Eso es lo que les manda. Yo esta mañana, con esta breve introducción, lo que trato de destacar
y quiero enfatizar esta mañana es qué significó para los discípulos de Jesucristo esperar activamente. ¿Qué significó esperar activamente? Y dentro de este significado, dentro de qué es lo que nos quiso decir, qué es lo que Él nos manda a hacer, quiero que veamos tres acciones que expresan el significado de esperar activamente. Número 1, esperar significó estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. Veamos lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Estar en el lugar correcto, eso pasa por prestar atención a lo que nos dice el Señor Jesús. Prestar atención a las instrucciones o mandamientos que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Para los discípulos, estar en el lugar correcto, obedecer el mandamiento de Jesucristo era ir a Jerusalén. Él les dijo que tenían una misión aquí que hacer en la faz de la tierra, pero antes tenían que recibir la promesa. Y la promesa la iban a recibir en Jerusalén. Los mandó a estar en Jerusalén. Es importante esto, ¿verdad? De que podamos prestar atención a las indicaciones de Jesús. Para los discípulos era estar en Jerusalén. Usted sabrá cuál es la indicación para usted. Estar en su aposento, escuchando a Dios. Estar en su grupo de pacto, recibiendo instrucción de Dios. Asistir a las celebraciones para darle gloria y exaltación a Él en comunidad. ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? ¿Dónde debemos de estar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar activamente. Para los discípulos la palabra fue: vayan a Jerusalén. Y ellos descendieron a Jerusalén, fueron a Jerusalén. Esperar no es quedarse quieto. Esperar es hacer algo que busque hacer la voluntad del Padre. Recuerdo el pasaje de Lucas 19, por ejemplo, cito a Zaqueo. Cuando el Señor Jesús llegó a la ciudad de Jericó, Zaqueo dijo: quiero ver quién es Jesús. Y lo que hizo Zaqueo fue, ya lo sabemos todos, subirse al árbol, treparse al árbol, buscar ver quién era Jesús. Jesús iba a pasar por ahí, pero Zaqueo no solo se quedó con que Jesús iba a pasar por ahí, sino que también buscó hacer algo para también él, ¿verdad?, tener ese contacto visual con el Señor Jesús que pasaba por la ciudad de Jericó. Importante es esto, el saber estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. En el libro de primer libro de Samuel, Ana, todos la conocemos, la situación de Ana, una mujer estéril que anhelaba tener hijos, ser madre, parir hijos. Y entonces Ana buscó estar en el lugar correcto, estando en la presencia de Dios, estando en el templo, rogando, orando por que Dios le concediera la petición que había en su corazón, y Dios obró a favor de ella. Es importante estar en el lugar correcto. Esta mañana, pueblo de Dios, familia de Campamento de Dios, estamos en el lugar correcto. Amén. Esa es una realidad. En esto de estar en el lugar correcto también es importante que nos dejemos guiar. Dejarse guiar. Hay que dejarse guiar. Viene la instrucción, pero usted y yo decidimos. Viene el mandamiento, pero usted y yo somos los que aceptamos o no el hacer lo que el Señor nos pide. Quiero que busquemos Lucas 24:52. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo.
obedecer con alegría, recibir la instrucción con alegría y actuar y obrar, atender las indicaciones de las autoridades. Cuán importante es que podamos atender las indicaciones de las autoridades. Los apóstoles habían prestado atención a las indicaciones de Jesús. Habían estado atentos, que Él había dicho que había que descender, que había que ir a Jerusalén. Y ellos actuaron a la primera y fueron con gozo a estar en el lugar correcto. Importante para cada uno de nosotros obedecer con alegría las indicaciones, los mandamientos, las instrucciones que recibimos cada uno de nosotros. Jóvenes, hijos, adultos que tenemos a nuestros padres, cuán importante es obedecer lo que ellos nos dicen, atender las indicaciones que ellos nos dan, atender las instrucciones que ellos nos dan, atender las correcciones que ellos nos dicen a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque desean lo mejor para nosotros. Ese es nuestro Dios, que desea el bien para nosotros. Y por eso Él nos manda a que obedezcamos sus instrucciones. Tenemos que obedecer a nuestros líderes espirituales. Cada día, Espíritu de Dios, háblanos. Dios nos habla a cada uno de nosotros. El líder de grupo de pacto que el Señor ha puesto, que le pastoree, que le ayude, que le guíe en su reunión semanal, es una bendición. Y Dios lo ha puesto ahí para que bendiga su vida, para que bendiga su familia, y por lo tanto es importante que nos dejemos guiar, para honrar a nuestro Dios y aprender para nuestra vida. Esperar activamente significa también que debemos trabajar. Para esperar activamente significa que debemos trabajar en el estar juntos. Esperar activamente es trabajar el estar juntos. Efesios 4:3, por favor. Efesios 4:3. Esperar activamente implica trabajar el estar juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar es procurar. Debemos trabajar, procurar. ¿Para qué? Para que estemos en unidad. Es trabajo estar en unidad. Es trabajo que haya armonía en el hogar. Es trabajo de que haya armonía en nuestras relaciones laborales. Es trabajo que haya armonía, que haya ese ambiente de solidaridad, de amor, de compartir la shalom de Dios en cada uno de nosotros en nuestras reuniones. Es un trabajo. Entonces tenemos que procurarla, ¿verdad? Es importante eso. La unidad no es producto del trabajo humano, es producto del obrar de Dios en la vida de los discípulos de Jesús. Como el Espíritu de Dios ha venido en nosotros, está en nosotros, ahora nosotros debemos de buscar de que en respuesta a la oración de Jesucristo, el matrimonio, la familia, no se mantiene unida por el buen trabajo del esposo y de la esposa. La familia no se mantiene unida por el buen trabajo del padre o madre. Se mantiene unida por el obrar del Espíritu de Dios. Es el obrar del Espíritu de Dios el que provee que haya paz en nuestras vidas, paz en nuestras relaciones unos con nosotros. Yo le quiero llevar esta mañana a preguntarle, ¿asiste con regularidad a su grupo de pacto? ¿Es constante en su grupo de pacto? ¿Es constante usted en sus devocionales? ¿Es constante en ir a la palabra y recibir de Dios lo que Él tiene para cada uno de nosotros cada día? No solo el día domingo, sino que cada día. Levantarnos en la mañana y buscar de Dios a través de la lectura de la palabra y que Él edifique nuestra vida. Si es así, hermano, hermana, le llevo a reflexionar qué debemos hacer para buscar la unidad. ¿Qué tenemos que hacer para guardar la unidad en nuestra familia, en el grupo de pacto, en nuestra congregación? ¿Somos factores positivos o somos factores negativos? ¿Qué factor es el que nosotros manifestamos en nuestras reuniones? En el ministerio hemos aprendido que Dios en su bondad nos ha puesto a trabajar
y nos pone a trabajar en comunidad. Cuán importante es que podamos nosotros buscar la unidad en lo que hacemos, ¿verdad? De manera que nos podamos ayudar unos con otros. Eso es importante. Bueno, hemos dicho que esperar activamente es estar en el lugar correcto. El número 2 que yo quiero destacar esta mañana significó orar y rogar. Esperar activamente significa también orar y rogar. El versículo 14 de Hechos, capítulo 1, nos ilustra sobre ello. Hechos, capítulo 1, orar y rogar. Todos estos, el versículo anterior ha señalado los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Significó orar y rogar. Esperar no es quedarse con los brazos cruzados, con la pierna cruzada, no hacer nada, sino que significa, esperar activamente también significa orar y rogar al Padre, ¿verdad? Es pidiendo con unanimidad. Es importante eso. Dice que aquí ellos obedecieron yendo a Jerusalén, pero también obedecieron estando en unidad, procurando estar en unidad, ¿verdad? Yo quiero agradecer, y sé que lo hacen, el estar en sus tiempos de oración particulares, en la intimidad con el Señor. Pero también hay momentos donde somos convocados a que nos reunamos y podamos juntos en nuestro grupo de pacto, en una vigilia, en una actividad, ¿verdad?, congregacional, a buscar de Dios. Es importante que lo hagamos todos en un mismo sentir. ¿Para qué? ¿Cuál era la motivación de este grupo? Que se diera el cumplimiento de la promesa. Había una promesa que estaban esperando. Importante que caminemos en unidad para pedir que el cumplimiento de la promesa sea una realidad en cada una de nuestras vidas. 2, o literal B, en este aspecto sabían quién les había prometido. Mire qué interesante esto del cumplir la promesa, o que estaban esperando, ¿sí?, el cumplimiento de la promesa hecha por el Padre, implicaba acciones. Pero lo más interesante de esto es que ellos sabían quién les había prometido. Usted tiene que saber. Cuando estamos en esto de la unanimidad, de unánimes, si bien es cierto, había una unidad en el espíritu de todos buscando de Dios para que se diera el cumplimiento de esa promesa, que viniera el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, imagínense, también implica o pasa por saber quién es el que ha prometido, el saber quién es el que ha hecho esa promesa. Y por eso quiero que vayamos a Hebreos 10:23. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Él ha prometido, Él va a cumplir. Él ha dicho, Él obrará. Es importante que lo creamos. Los discípulos se movían creyendo de que era la promesa del Padre dicha o manifestada, expresada en los labios del Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos creyeron. Usted debe creer, hermano, hermana, lo que Dios ha dicho sobre su vida. Créalo y persevere en oración. Créalo y manténgase en el lugar correcto. Créalo y procure, ¿verdad?, caminar en unidad. ¿Para qué? Para recibir cada día la bendición del Señor. Orar y rogar. El literal C es: para esperar activamente como iglesia debemos orar. Orar, hermano. ¿Qué es orar? Orar es establecer esa comunicación de dos vías con nuestro Padre. Orar es hablar, pero también es escuchar. Orar es
expresarnos hacia Él y expresarle gratitud, expresarle honra, expresarle la gloria de Él, expresar gratitud, exaltación, bendición a Él, pero también es prestar oído para lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando usted abre la palabra, Dios está hablando para su vida. Así es, esperar activamente como iglesia, ¿a través de qué? De la oración, pidiendo la llenura del poder del Espíritu de Dios. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana si no es con la llenura del poder del Espíritu de Dios. No se puede procurar la unidad si no es con la presencia de Dios en nuestra vida. No se puede hacer el ministerio si no es con el poder de Dios en nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros busquemos siempre estar llenos del Espíritu de Dios. Efesios 5:18 es un pasaje muy conocido de nosotros. Por nosotros acá lo mencionamos muy frecuentemente. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu de Dios cada día. Espíritu de Dios, obre cada día para que podamos ser sabios en establecer relaciones saludables con la gente que está a nuestro alrededor. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, Él nos provee sanidad en las relaciones. Sanidad en las relaciones. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que Él obre a favor de nosotros. Necesitamos que Él esté en nosotros. Y quiero decirle, porque yo estoy hablando de una iglesia, de la iglesia en sus comienzos de hace casi 2000 años, que bendice nuestra vida, que nos trae esperanza a nuestros corazones, porque no es una palabra solo hecha para los galileos, para los judíos, para la gente de aquel entonces, sino que también es una palabra, una promesa que iba a venir, la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros, pero no solo era para ellos, sino que también para nosotros. Por favor, me acompaña a Hechos capítulo 2, verso 39. Hechos 2:39. Vean una palabra que anima nuestros corazones, que nos invita a buscar de Dios, que nos invita a esperar de saber que Él está obrando a favor de nosotros, cual sea nuestra dificultad. Hechos 2:39 dice, está hablando el apóstol Pedro y dice, porque para vosotros es la promesa. Les está hablando a ellos. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos hemos sido llamados? Esta promesa nos alcanza a nosotros, hermano. Y eso anima nuestro espíritu, nos fortalece, trae esperanza a nuestros corazones de saber de que también nosotros somos alcanzados, ¿verdad? Por eso es importante estar orando, pidiendo la llenura constante del poder del Espíritu. Y quiero decir una palabra para usted, hermano y hermana. Cuando usted recibe su familia. Cuando usted recibe su descendencia. Reciben sus hijos. Es importante que que el Espíritu se ha revelado a nosotros por su misericordia. Oremos pidiéndole al Padre que cada día seamos llenados del Espíritu de Dios y que también nuestras familias sean alcanzadas, ¿verdad? Es importante eso, que nosotros tengamos claridad en orar y rogar. 3. Esperar activamente significó también seguir el modelo diseñado por Dios. Hemos dicho que esperar activamente es estar en el lugar correcto, es orar y rogar, pero también significa seguir el modelo diseñado por Dios. Dios es el Dios eterno, el Dios de propósito, el Dios que tiene un plan establecido para la humanidad.
tiene un plan, no tiene 1, 2 o 3 planes, no tiene plan B como decimos nosotros. Él tiene un plan y para eso estableció un modelo. Él ha establecido un modelo para cómo debemos conducirnos en la vida, cómo debemos conducirnos en la iglesia, cómo debemos hacer las cosas en nuestra vida diaria, en nuestro ministerio. Significó seguir el modelo diseñado por Dios, restaurando los 12 apóstoles, cada uno tomando su oficio. Mire qué interesante. Dice el verso 15 de Hechos capítulo 1, que en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Voy a quedarme ahí. Ustedes saben que Judas ha traicionado al Señor Jesucristo. Ustedes saben que Judas ya no está ahí. Ya solo están 11 apóstoles, pero el Señor, que es el Dios de propósito, que había establecido que fueran 12, viene e inquieta a Pedro, que de por sí Pedro era una persona, era un líder, ¿verdad? Que no le costaba tomar la iniciativa. Lo mueve el Señor para que Pedro venga y se levante y exprese la importancia de restaurar el ministerio de los apóstoles, que fueran 12. Hay unos autores que dicen de que como que cojeaba algo, no estaban completos. El hecho que solo estuvieran 11 es porque faltaba algo, y el Señor mueve a Pedro y hace en este pasaje que estoy leyendo alusión a cómo Pedro viene y traiciona al Señor Jesucristo y ya no está en medio de ellos. Y de ahí que los motiva, expresa la necesidad que había de elegir al apóstol que iba a suplir el lugar que le correspondía a Judas. Dice el verso 17, Judas era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Judas era parte del ministerio, pero se apartó. Judas transgredió. Judas perdió, ¿verdad?, esa lealtad, esa relación que tenía con el Señor Jesucristo, y entonces se dejó llevar y traicionó al Señor Jesucristo, restaurando los 12 apóstoles. La palabra 12 o el número 12 es sinónimo o expresa la perfección de gobierno. 12 es gobierno, el gobierno, ¿verdad? Y hablar de 12 en la Escritura hay muchos pasajes o muchos ejemplos donde Jesucristo, donde la Escritura misma nos habla de 12, ¿verdad? 12 patriarcas, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Importante es que podamos entender que el Señor Jesucristo había enseñado, modelado, de que eran 12 los que debían de seguir su ministerio haciendo el trabajo de gobernar la iglesia. Y dice aquí en el literal A, cada uno tomando su oficio. Es importante que podamos tener claridad en nosotros de que cada uno de nosotros desempeña un oficio en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros desempeña una labor en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para que podamos servir en el cuerpo de Cristo. Decía hoy al inicio el oficio de obispo, el servir a otros pastores, el pastorear a otros pastores, el servir a otras congregaciones. Es importante y es una bendición para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es clave. Cada uno haciendo su trabajo ministerial dentro de la iglesia conforme a la función que el Señor le ha llamado, ¿verdad? Es importante. B,
Él es quien honra, miren. Dios es el que honra. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12 dice la Escritura, vea lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él nos ha puesto en el ministerio, hermanos. Es el obrar de Él el que ha sido a favor de nosotros y nos ha puesto en el ministerio. Sirvamos con gozo, sirvamos con gratitud, sirvamos con alegría de saber que es Él el que ha obrado a favor de nosotros. En el pasaje que nos ocupa del capítulo 1 de Hechos, ustedes saben que ante la ausencia de Judas, los apóstoles dijeron, bueno, veamos qué requisitos, qué personas son las que cumplen para que pueda ocupar el lugar que Judas dejó. Y entonces en este mismo pasaje de capítulo 1 de Hechos, dice la Escritura que estaban dos personajes muy interesantes, Barsabás y también Matías. Dice el verso 23, y señalaron a dos, Hechos 1, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y el verso anterior dice, el verso 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire qué interesante. Barsabás y Matías ahí estuvieron en el ministerio, haciendo el trabajo. Aquí son mencionados. Y ellos estuvieron ahí desde el bautismo del Señor Jesucristo, dice acá. Desde el bautismo, cuando fue bautizado, ellos estuvieron ahí. Y llegó el momento donde Dios viene y los llama a hacer el ministerio. Los llama, ¿verdad?, para que sean parte ahí de los 12 apóstoles, ¿verdad? Particularmente recae en la persona de Matías. Es Matías, ¿verdad? Matías resulta el elegido por Dios para ocupar el lugar dejado por Judas. Le presentan la petición para que sea él quien decide. Dice el verso 24, parte final, muestra cuál de estos dos has escogido. Y el Señor, ¿verdad?, mostró que quien era escogido era Matías. Importante es entender que quien debe decidir es el Señor. Quien debe decidir en todos los asuntos de nuestra vida es Dios. Presentémosle las peticiones a Él y Él va a obrar a favor de cada uno de nosotros. Literal C. Esperar activamente es vivir cada día conforme el llamado divino. Vivir cada día. Vivir cada día. No es estar pasivo cada día. No es no hacer nada, sino que es obrar cada día conforme el llamado que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Dios, en su bondad y en su misericordia, nos ha regalado dones a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, pero también esos dones están acompañados con claridad de propósito en nuestra vida. Usted tiene que tener claridad cuál es el propósito de Dios para su vida y trabajar para que los dones que Él ha ministrado sobre su vida podamos ponerlos por obra, podamos manifestarlo para bendición del cuerpo de Cristo. Eso es clave e importante para cada uno de nosotros. Es importante que lo podamos hacer. Efesios 1:18, hermanos. Efesios 1:18. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es revelación de Dios, hermano. Estar en el aposento, estar en la presencia de Dios, produce y trae como consecuencia revelación de Dios para nuestra vida. Necesitamos revelación de Dios para nuestra vida. Necesitamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Necesitamos ver con nuestros ojos espirituales el obrar de Dios en nuestra vida. Quiero decirle que usted no está solo, hermano, sino que el Espíritu de Dios está obrando a favor de usted. Dice luego el versículo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Yo quiero, pueblo de Dios, iglesia del Señor, que podamos entender de que quizás aquí algunos no tengamos riquezas materiales aquí en este lugar, porque no es ese nuestra motivación, no es ese nuestro fin último, obtener riquezas materiales, sino que entender que Él nos ha enriquecido con bendiciones espirituales. Eso es importante, es importante. Es importante que pongamos la mira no en las cosas temporales, sino que podamos tener la mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales que Dios en su bondad nos ha dado a cada uno de nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en un pesebre. Jesucristo, el Hijo de Dios, no tenía, dice la Escritura, ni dónde recostar su cabeza. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida austera, sin suntuosidades. Nació en un lugar humilde y vivió entregado para dar gloria al Padre, para bendición de la humanidad. Vida con propósito. Es importante que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús, hermano. Sigamos el ejemplo de Jesús. Testifiquemos de Jesús. Honrémoslo a Él. Bendigámoslo a Él con nuestra vida. Antes de llegar a la conclusión final, a las aplicaciones, yo quiero motivar a la congregación en el Señor, conforme a los pasajes que hemos leído, de la importancia de esperar creyendo de que hay bendición para nosotros. Y el creer que hay bendición para nosotros pasa por estar en el lugar correcto. Pasa por permanecer. Aunque pasen dificultades, permanezcamos creyendo de que Él es fiel. Fiel es el que ha prometido y que Él nos va a bendecir, que Él nos va a sacar adelante, que Él se va a manifestar en cualquier dificultad, en cualquier situación que nos acontece. Y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que podamos vivir vidas que den gloria a nuestro Dios. ¿Qué aplicaciones tenemos en esta semana? ¿Qué aplicaciones podemos nosotros llevar a cabo con lo que hemos aprendido esta mañana a través de su palabra? Tomar tiempo en los devocionales personales para rogar al Señor que nos llene el Espíritu Santo y nos dé relaciones saludables en acuerdo y unanimidad. Relaciones saludables. Necesitamos, usted sabe que estamos en batalla. Cada día, al nomás salir de nuestros hogares, al nomás levantarnos, hay batalla, hay dificultades. Pero si somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a poder caminar en relaciones saludables. Participar organizadamente en los 40 días de ayuno y oración. El día de ayer iniciamos ya nuestra campaña de ayuno y oración. Decía la hermana Efigenia, gracias hermana Efigenia porque lo dijo, la importancia de que estemos todos involucrados, unánimes, juntos, en buscar de Dios. El pastor general nos convoca, nos invita para que participemos de la campaña. Quiero decir con todo,
el hermano José Juan es miembro de nuestra zona de pastoreo y yo le delegué a él para que él nos organice como zona de pastoreo. Las otras zonas de pastoreo tendrán su manera como lo están haciendo, pero lo importante es que usted se involucre. Eso es lo importante. Lo importante es que usted diga, hermano, anóteme, o con la persona que ha designado su pastor de zona, la pastora Nidia Cañas, el pastor Nelson Barrera, que diga, bueno, yo quiero tales y tales fechas, no solo un día, sino que tal fecha, ya sabemos que es, de acuerdo al boletín, es del 16 de marzo al 27 de abril que estaremos todos buscando en la presencia de Dios. Tomar tiempos sustanciales en el grupo de pacto para rogar al Señor por el poder del Espíritu de Dios para ser testigos con poder. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos, ¿verdad? Que en el grupo de pacto tengamos tiempos también de búsqueda juntos, de que la presencia de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, y no dudamos que van a haber manifestaciones de poder. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y otra aplicación es seguir estudiando la palabra de Dios, sirviendo en el cuerpo de Cristo para conocer o afirmar en quién hemos creído. Eso es importante, hermanos. Esta semana nos preparamos para seguir caminando en el camino derecho, en el camino de bendición. Creamos. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Le buscamos y lo vamos a hallar. Le pedimos y vamos a recibir. Tocamos, dice la Escritura, y Él nos va a abrir la puerta que necesita nuestra vida. Yo les invito para que podamos hacer una oración. Bendito Dios, quiero darte gracias esta mañana por estar aquí con nosotros. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tus palabras, por tus promesas, por tus designios, por tu plan, Señor. Es mi oración esta mañana que, así como la actitud de los apóstoles de prestar atención, danos oídos para oírte. Queremos oírte, Señor. Háblanos, háblanos. Destapa nuestros oídos espirituales, que podamos oír tus instrucciones. A los apóstoles tú les dijiste que se fueran para Jerusalén y estuvieran en el aposento alto, que estuvieran en Jerusalén, porque allí iba a ser enviada la promesa del Padre, la presencia del Espíritu de Dios. Háblanos a cada uno de nosotros, que seamos obedientes, Señor. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Señor. Así como restauraste, Señor, a los 12 apóstoles. Restáuranos. Hemos tomado malas decisiones, Señor. Hemos hecho cosas irreflexivamente, Señor. Hemos hecho cosas, Señor, sin pedir tu dirección, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Invocamos tu nombre para que tú nos restaures. Espíritu de Dios, estás obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Restáuranos, Señor. Que haya canto de gozo en nuestras vidas, Señor. Canto de gratitud en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ordena nuestros pasos, Señor. Ordena nuestros pasos, Espíritu de Dios, Espíritu de poder.
Espíritu de poder que estás aquí con nosotros, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Que seamos, Señor, testigos de tu poder. Ayúdanos a vivir, Señor, a vivir conforme el llamamiento santo que tú has hecho sobre cada uno de nosotros. Padre bueno, queremos darte gracias. Gracias, bendito Dios. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos de que la promesa nos alcanzó a nosotros. Sabemos que somos redimidos tuyos, restaurados tuyos, testigos de tu poder. Ayúdanos cada día, Señor, a darte gloria a ti en todas nuestras actividades. Todo sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.